Pueden sentarse. Se dicta sentencia en el proceso 06-0327 del juzgado 18 penal del circuito de Bogotá. Se actuó por el delito de homicidio culposo en contra de Cristina Isabel Lago Rodríguez. Se estipuló la prueba de plena identidad de la acusada. Se practicó el juicio según lo programado, en el cual la Fiscalía elevó su teoría del caso, con base en que el 1 de enero del 2006, 3 personas, Tomasa González, Amelia Dirine y Ana Contreras, murieron en un hogar geriátrico del barrio Mandalay de Bogotá a raíz de un incendio, porque no fueron auxiliadas para abandonar oportunamente su sitio de vivienda. Con ello, dijo la Fiscalía que la acusada violó el deber objetivo de cuidado y su posición de garante conducta que desencadenó estas muertes. La defensa, por su parte, pidió la absolución con base en que los hechos se reducirían a un caso fortuito de fuerza externa, imposible de prevenir o superar por parte de la acusada, y que la posición de garante no tiene la capacidad para relacionarse con el uso indebido o prácticas indebidas o prohibidas como uso de pólvora, que fueron las que generaron el incendio que causó la muerte de las víctimas. Se practicaron las pruebas ordenadas que no fueron renunciadas o desistidas por las partes. Pero la Fiscalía declaró el coordinador del laboratorio de homicidios, William López, a quien le correspondió realizar la inspección de cadáveres, informó que al llegar al sitio donde debía realizar sus funciones no encontró aviso de fachada, es decir, ningún aviso que anunciara que allí funcionaba un hogar geriátrico, que se trataba de una casa normal, corriente, donde no había rampas de acceso o evacuación, ni vías especiales de acceso o evacuación, que encontró a las 3 víctimas en sus camas incineradas, en una habitación pequeña, ajustadas esas camas entre sí, donde no había más de 50 centímetros de distancia entre una y otra. Realizó la fijación planimétrica y en el contrainterrogatorio determinó que en efecto las camas utilizadas sí eran especiales, adecuadas como tipo hospital. Declaró el doctor Giovanni Ramírez, experto en explosivos e incendios, y dio a conocer el contenido de la resolución 0110 del Distrito de Bogotá, que establece reglas de seguridad y destacó los aspectos de seguridad humana para establecimientos geriátricos,
en cuanto a los requisitos que establece, como rampas, detectores de humo, regaderas de emergencia en incendios, condiciones de espacio suficiente para desplazamiento en habitaciones, donde entre camas debe haber por lo menos 1 metro de separación, lo que no había en el caso concreto. El tamaño de las habitaciones no se cumplió para los casos, como está requerido para los casos de no movilidad o movilización de las residentes. No había las rampas exigidas y también destacó la cantidad de personal requerido para esa clase de residencias de mayores adultos. Destacó en contrainterrogatorio que en unas circunstancias como las concretas, en un término de 2 a 3 minutos puede presentarse un incendio súbito generalizado, de donde se deduce que de esas circunstancias debe derivarse la serie de medidas preventivas capaces para reaccionar en ese término de 2 a 3 minutos. Declaró el patrullero de la DIJÍN, Ángel Vergüenza, quien participó en la investigación y dio razón de las diligencias que hubo de practicar para verificar que ante el hospital de Chapinero, donde debía haberse realizado el diligenciamiento del cumplimiento de requisitos para esta clase de hogares, no se realizó. Declaró el médico Carlos Murillo, de Medicina Legal, patólogo forense, quien determinó que las 3 personas estaban vivas, respiraron el monóxido de carbono, no tuvieron reacción física en cuanto permanecieron acostadas, y pude determinar también que por las circunstancias físicas de cada una de ellas estaban en imposibilidad de moverse por sí mismas o de manera autónoma. Determinó que así se hubiera podido, como se pudo en efecto, comprobar la existencia de otras patologías. No fueron ellas la causa de la muerte, sino que exclusivamente lo fue la exposición vital a las llamas, al humo del incendio. Declaró el vigilante del sector José Montenegro,
quien informó que cuando se dio cuenta de que había un fuego que correspondía posiblemente a un incendio, procedió a timbrar en la casa del hogar geriátrico, a lo cual contestó la señora acusada. No había otros acompañantes en ese lugar. Como le fue pedido auxilio, intentó darlo, pero le fue imposible por la fuerza del incendio. Había visto previamente a las señoras que resultaron muertas en silla de ruedas. Por la defensa declaró el señor Eli Ariza, vecino del lugar, quien informó que el celador timbró en su casa. Él salió, trató de ayudar, pero ya no se podía hacer nada. Declaró el señor Miller Lagos, hijo de la acusada, quien dio cuenta de diligencias realizadas por él y por la acusada o conjuntamente para tratar de obtener una licencia de funcionamiento del hogar geriátrico. Según informó, en la Secretaría de Salud le dijeron que se iba a revisar la normatividad vigente porque la mayoría de esos hogares no tenían capacidad económica para cumplir con todos esos requisitos. Dejó claro que en ese hogar no había alarma para incendio o alarmas de humo. No había rampas adecuadas para, según lo requerido. Y que la acusada, en su concepto, estaba sola en el momento de los hechos, ya que él había abandonado el lugar en horas anteriores. Informó que se contaba con enfermeras auxiliares en ese hogar en otras horas, pero no en ese momento, y no pudo dar razón de por qué no las habría.
sabe que la mayoría de los ancianos allí residentes no estaban en posibilidades de movilidad física. Declaró la señora Lucila Reyes quien destacó que en el caso personal de ella o de su madre no hubo resultados para lamentar. Ratificó que conoció la casa del hogar geriátrico en la que no había las rampas adecuadas para la movilidad y no estuvo presente en la hora de los hechos. Declaró el señor Nicolás Torres quien, a pesar de ser víctima afectada por los resultados de esta conducta, no considera que haya deficiencias de organización o trato en ese hogar geriátrico, y confirma que no había ni las alarmas de humo o incendio, ni las rampas, ni las rutas o zonas señaladas para una evacuación. Llamado por la representación de las víctimas, se recibió el testimonio de María Cristina Divino, hermana de una de las víctimas, quien informó que no había las tales alarmas de humo ni las rampas de evacuación, que no había las adecuaciones necesarias para esta clase de hogar. Lo que sí observó que existiera fuera una camilla, que el cuarto donde estaba su hermana fallecida en este incendio era un cuarto adecuado en el patio, es decir, no era un cuarto original de la casa, y que sobre sus tejas había una cortina. Con base en estas pruebas practicadas, la Fiscalía alegó de conclusión, destacando que la acusada tenía una posición de garante voluntariamente asumida
aunque también invocó la posición de garante por íntima comunidad de vida, y que esa posición de garante no fue respetada por ella desde el momento en que no hizo que alguien más la acompañara para auxiliar a las víctimas, teniendo en cuenta la inmovilidad en la que se encontraban, que le era conocida, y que violó el deber objetivo de cuidado cuando no implementó las rutas de evacuación, las alarmas necesarias y en general desarrolló esa labor de dirigir un hogar geriátrico sin autorización y sin el cumplimiento de los requisitos para esa actividad. Por su parte, la representación de las víctimas insistió en la previsión legal que regula la culpa como no observancia del deber objetivo de cuidado en cuanto no se cumplieron por parte de la acusada los requisitos para desarrollar la actividad de establecer y manejar un hogar geriátrico. La defensa insistió en que su interpretación de la posición de garante es la de que esa posición no lleva a responder por hechos fuera del alcance de protección, porque la acusada se vio enfrentada a una situación imposible de manejar y lo imposible no obliga a las personas y comparó el suceso del incendio con el de un terremoto que pueda suceder, por ejemplo, en un colegio. Encuentra que no hay nexo causal entre la supuesta omisión o entre las acciones de la acusada y el resultado lesivo final. Insiste la defensa en que, según el dicho del testigo Miller Lagos, no existen normas que establezcan requisitos para esa clase de hogares, pero aún más que la situación sería la misma aún cumpliendo con esos requisitos. Considera que no es previsible una situación que se genere por un incendio causado por fuerza externa.
sus argumentos no fueron objeto de controversia. Es decir, la Fiscalía consideró que con sus alegatos de conclusión estaba suficientemente argumentada la solicitud de condena. Se tiene en cuenta para la consideración desde el punto de vista jurídico de estas pruebas practicadas, en primer lugar, que los testigos que desfilaron en el juicio en general dan razón de su conocimiento por sus percepciones directas, y son creíbles en cuanto no aparece que tengan defectos o impedimentos para su capacidad de percepción o memoria. Específicamente en el caso del testigo Miller Lagos, a pesar de la credibilidad que aporta por su conocimiento personal y directo de hechos previos y circunstancias como trámites de autorización de funcionamiento del hogar, en lo que no es vinculante su testimonio es en sus apreciaciones que fueron dejadas entrar en el juicio por falta de objeciones oportunas, pero que no por haberse permitido su afirmación han de considerarse como legítimamente vinculantes para la jurisdicción. Así que, en efecto, cuando afirma este testigo que las autoridades como Hospital de Chapinero o Secretaría de Salud no le dieron a él y a la acusada la información o la ayuda o el apoyo o la orientación precisas y adecuadas para la expedición de un permiso de funcionamiento, eso no modifica ni afecta en nada la vigencia de la norma que obliga a cumplir con esos requisitos. La Fiscalía introdujo el conocimiento de una norma distrital que, aunque fue anunciado por la defensa que se impugnaría por no vigencia, la misma defensa reconoció que no tenía los elementos necesarios para probar su impugnación. Por lo tanto, esa norma se considera existente y vinculante, es decir, de obligatoria observancia. Pero más allá de la obligatoriedad de la norma, el solo sentido común mandaba que un administrador de un hogar geriátrico donde hay 3
ancianas inmovilizadas en un cuarto muy pequeño con muy pocas posibilidades de manipulación de esos cuerpos imposibilitados para manejarse por sí mismos. Necesariamente debiera estar acompañada por su propia iniciativa, no porque ni siquiera una norma se lo ordenara. Para el manejo de cualquier situación de crisis, no necesariamente un incendio, sino el solo eventual suceso de una emergencia médica de cualquiera de las ancianas residentes. Pero no actuó con el sentido común esta propietaria y administradora de hogar geriátrico, ni el sentido común ni el cumplimiento de las normas que le hubieran permitido, en primer lugar, por una amenaza de fuego mediante una alarma adecuada y de uso común, reaccionar oportuna y adecuadamente para la salvación de estas vidas. Y también la inexistencia de rampas de movilidad en una casa donde continuamente era necesario maniobrar con sillas de ruedas para varias personas. También ese es un requisito que, si las normas no se lo obligaran, su sentido común debía habérselas impuesto. ¿Se violaron las normas de espacio que expuso la Fiscalía? Lo cual también hace inferir que aún la presencia de una auxiliar le hubiera hecho imposible a la responsable del hogar dar una adecuada prestación de primeros auxilios o de auxilios inmediatos en emergencia, puesto que con 50 centímetros de distancia entre cama y cama, muy difícilmente puede moverse alguien que cargue cada uno de los cuerpos de estas personas hasta una silla, aun si la silla estuviera lista para ser utilizada, y repetir esa acción 3 veces en un término inmediato de 2 a 3 minutos que estableció el perito como término en el cual ese espacio podía ser totalmente copado y consumido por las llamas. El testimonio de la señora Lucila Reyes resulta irrelevante en el sentido de que su madre haya resultado con vida, porque de nada sirve que para uno o varios de los posibles víctimas no se haya dado el resultado lesivo.
Lo que importa es si hubo resultado lesivo para una víctima, y en este caso para varias. La imposibilidad de reacción que alega la defensa no es atendible, porque asumió en su alegato esa imposibilidad, pero no hay tal si se la compara con el hecho de que por una parte de la misma casa, en las mismas circunstancias, en el mismo incendio, se pudieron salvar personas que estaban en circunstancias menos favorables para salvarse, como fue la presencia de algunos ancianos residentes en un segundo piso, y sin embargo resultaron ilesos o solamente heridos. Debía esperarse que los que estuvieran en el primer piso se salvaran más fácilmente, pero como no se cumplieron las normas y requisitos de seguridad y prevención para sus especiales circunstancias de inmovilidad, no pudieron salvarse. No era entonces imposible salvarse. ¿Se pudieron salvar otros? Entonces, lo que se debe concluir era que era posible que quienes murieron no hubieran muerto si se hubiera dado el debido cumplimiento de los requisitos y la debida prudencia para estar suficientemente acompañada la acusada en estos hechos, y por ello la fuerza mayor que pretende aducir la defensa tampoco es viable, porque no es comparable con un terremoto. Para los terremotos no hay alarmas, no hay detectores capaces de generar una reacción por las posibles víctimas. Para un incendio sí hay alarmas y detectores capaces de anunciar el hecho para una reacción inmediata, porque el incendio, como en este caso, es limitado o limitable en el espacio. En el terremoto no se sabe cuál es, cuando sucede el terremoto, no se sabe cuál es el área de impacto ni hacia dónde puede haber rutas de seguridad o evacuación. De manera que sí hay nexo causal directo, evidente, entre la omisión de requisitos y la omisión de prudencia de acompañamiento de la acusada y el resultado lesivo, muerte de las 3 ancianas. Afirma la defensa también el concepto de no previsibilidad
del incendio. Pero es evidente que los incendios sí son previsibles. Como ya ha quedado dicho, por la sola existencia de los mecanismos para reacción contra ellos. Si no fueran previsibles, no se habrían inventado los mecanismos de reacción. Pero si califica de no previsible el incendio porque se debe a una fuerza externa, es un argumento que la misma defensa aceptó no utilizar. Por fuerza externa o por fuerza interna, es decir, por un volador que cae incendiando el techo o por una chispa en una conexión eléctrica o de gas, son causas que las partes decidieron no discutir, no alegar y decidieron acogerse al hecho de que hubo un incendio. Por eso es lo que se analiza aquí. Era previsible el incendio y no se previó. La no previsión es directamente violación del deber de cuidado por parte de la acusada. Porque nuestra norma, artículo 23, dice que la conducta es culposa cuando el resultado típico, es decir, homicidio, es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado. Y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, como en este caso. Y además porque, como bien invoca la Fiscalía, la acusada asumió voluntariamente la protección real de las personas dentro del ámbito propio de dominio, porque fue con sus conocimientos, con su trayectoria, como decidió establecer un hogar para cuidar a ancianos. Y en cada uno de los casos aceptó cuidar al anciano, y no creo que sea peyorativa la palabra anciano, cuando se lo presentaron y sus familiares le pidieron el servicio y examinó a cada una de esas ancianas y encontró que estaban en imposibilidad de movilizarse por sí mismas. Cuando acepta ese contrato, asume que debe movilizarlas en las condiciones normales y en las condiciones extraordinarias previsibles, como las de un incendio. Con este análisis probatorio y con estas consideraciones jurídicas, ha quedado establecida la autoría de la conducta calificada como homicidio culposo por parte de la señora Cristina Isabel Lagos Rodríguez. Esa conducta es contraria a la ley en cuanto vulnera el bien jurídico tutelado por el legislador de la vida. Su conducta resulta típica como correspondiente a la descripción del artículo 109 del Código Penal, en concordancia con sus artículos 23 y 25 numeral primero. Es antijurídica esa conducta porque ninguna de las causales de exculpación o exclusión de responsabilidad previstas por la ley le son aplicables. Su culpabilidad se le imputa a título de culpa por haber violado el deber de cuidado y prudencia necesarias para desempeñar
una actividad que libremente escogió desempeñar. Por esa razón, la sociedad, por medio de esta sentencia, le reprocha su conducta contra la vida ajena y la declara responsable penalmente del delito de homicidio culposo en concurso homogéneo. La dosificación de la pena será influida por los resultados del incidente de reparación integral de perjuicios que se declara abierto. Se invita a las partes a celebrar las conversaciones necesarias para llegar a un acuerdo conciliado y se les cita para audiencia de trámite incidente y tal, así rápido. Aquí las aceptaciones de 3. Está disponible el día martes 13 de marzo a las 3 de la tarde, señora fiscal. Sí, señoría, señor representante de víctimas. No hay inconveniente. Señor defensor. No hay problema. Queda citada la audiencia de trámite de incidente de reparación integral de perjuicios para esa fecha del día martes 13 de marzo a las 3 de la tarde. Queda suspendida esta audiencia.